Hola, y continuaremos con el curso de programación orientada a objetos sobre el estándar IEC 61131-3 para PLCs. Nos habíamos quedado, según el índice, en el FB abstracto frente a la interfaz. Es lo que veremos hoy. Bien. FB abstracto frente a interfaz. La diferencia entre utilizar un bloque de función abstracto y una interfaz es que el FB abstracto es un tipo de plantilla que define un conjunto de variables y parámetros de entrada, salida para ser utilizado en diferentes partes del programa. Por otro lado, una interfaz define un conjunto de métodos y atributos, propiedades, que deben ser implementados por cualquier clase que la implemente. En resumen, los bloques de función abstractos son útiles cuando se necesita reutilizar código en diferentes partes del programa, mientras que las interfaces son útiles cuando se quiere asegurar que determinadas clases implementan ciertos métodos. Imaginar que tienes un programa que controla diferentes tipos de motores, como motores eléctricos, motores a gasolina y motores diésel. Para crear una estructura modular y reutilizable, podrías crear un bloque de función abstracto llamado controlador de motor, que tenga entradas para el tipo de motor, la velocidad y la dirección. Luego este bloque de función abstracto puede ser utilizado en diferentes partes del programa para controlar los diferentes motores. El bloque de función abstracto define una plantilla común que se utiliza en diferentes partes del programa. Por otro lado, si quieres asegurarte de que todas las clases que controlan motores implementen ciertos métodos, por ejemplo, un método para encender el motor y otro para apagarlo, podrías crear una interfaz llamada controlador de motor, que defina estos métodos. Luego, cualquier clase que implemente esta interfaz deberá implementar estos métodos obligatoriamente. En resumen, los bloques de función abstractos son útiles cuando se necesita reutilizar código en diferentes partes del programa, mientras que las interfaces son útiles cuando se quiere asegurar que determinadas clases implementen ciertos métodos. Los bloques de funciones, los métodos y las propiedades se pueden marcar como abstractos, desde TwinCAT versión 3.1, la BIL, la 424. Los FBs abstractos solo se pueden usar como FBs básicos para la herencia. La instanciación directa de FBs abstractos no es posible. Por lo tanto, los FBs abstractos tienen cierta similitud con las interfaces. Ahora la pregunta que nos debemos de formular es en qué caso se debe usar interfaz y en qué caso se debe utilizar un FB abstracto. Métodos abstractos. Para definir un método abstracto, pues pondremos la palabra method, luego su modificador de acceso, en este caso que es público, luego seguido de la palabra abstracto, luego el nombre del método y a continuación si queremos que retorne algún tipo de valor el método. En este caso pues retorna un un log real. Consisten exclusivamente en la declaración y no contiene ninguna implementación. Al ser abstracto, no contiene ninguna implementación. El cuerpo del método está vacío. Puede ser un método abstracto, puede ser público, protegido o interno. El modificador de acceso privado no está permitido. No puede ser declarada adicionalmente como definitiva. Propiedades abstractas. Para definir una propiedad abstracta escribiríamos property, luego su modificador de acceso, en este caso public, seguido de la palabra abstract, el nombre que le queremos dar a la propiedad, en este caso any value, y al ser una propiedad estamos obligados, es obligatorio a que retorne algo. En este caso retornamos un tipo de valor que es una uint. Propiedades abstractas.
Puede contener getters, setters o ambos. Getters y setters consisten solo en la declaración y no contiene ninguna implementación. Al ser una propiedad abstracta, no contienen implementación. Pueden ser, el modificador de acceso puede ser público, protegido o interno, igual que el del método. El modificador de acceso privado no está permitido. No puede ser declarada adicionalmente como definitiva. También podemos realizar bloques de funciones abstractas. Para realizar un bloque de función abstracta sería función block, el nombre del modificador de acceso, en este caso public, seguido de la palabra abstract y luego el nombre que le queremos dar a la clase, al bloque de función abstracto. En este caso, fb-fo. Tan pronto como un método o una propiedad se declaran como abstractos, el bloque de funciones también debe declararse como abstracto. No se pueden crear instancias a partir de FBs abstractos. Los FBs abstractos solo se pueden usar como FBs básicos cuando se heredan. Todos los métodos abstractos y todas las propiedades abstractas deben sobreescribirse para crear un FB no abstracto. Un método abstracto o una propiedad abstracta se convierte en un método no abstracto o una propiedad no abstracta al sobreescribir. Los bloques de funciones abstractas pueden contener además métodos no abstractos y o propiedades no abstractas. Si no se sobrescriben todos los métodos abstractos o todas las propiedades abstractas durante la herencia, el FB heredado solo puede ser un FB abstracto. Concretización paso a paso. Se permiten punteros o referencias del tipo FB abstracto. Sin embargo, estos pueden referirse a FB no abstractos y por lo tanto llamar a sus métodos o propiedades. Polimorfismo. Diferencias entre un FB abstracto y una interfaz. Si un bloque de funciones consta exclusivamente de métodos abstractos y propiedades abstractas, entonces no contiene ninguna implementación y por lo tanto tiene cierta similitud con las interfaces. Sin embargo, hay algunas características especiales a considerar en detalle. Aquí he puesto una tabla para que se vea la diferencia entre la interface y el FB abstracto. Admite herencia múltiple. La interface sí que la admite y el FB abstracto no. Puede contener variables locales. La interface no y el FB abstracto sí. Puede contener métodos no abstractos. La interfaz no y el FB abstracto sí. Puede contener propiedades no abstractas. La interfaz no y el FB abstracto sí. Admite más modificaciones de acceso además de público. Interfaz no y el FB abstracto más. Aplicable con matriz. La interfaz sí, con un más y el FB abstracto solo a través del puntero. La tabla puede dar la impresión de que las interfaces pueden reemplazarse casi por completo por los FBs abstractos. Sin embargo, las interfaces ofrecen una mayor flexibilidad porque se pueden usar en diferentes jerarquías de herencia. Por lo tanto, como desarrollador, desea saber cuándo se debe usar una interfaz y cuándo se debe usar un FB abstracto. La respuesta simple es preferiblemente ambos al mismo tiempo. Esto proporciona una implementación estándar en el FB base abstracto, lo que facilita su derivación. Sin embargo, cada desarrollador tiene la libertad de implementar la interfaz directamente. Y aquí veremos un ejemplo. Los bloques de funciones deben diseñarse para la gestión de datos de los empleados. Se hace una distinción entre empleados permanentes, FB Full-Time Employee, y empleados por contrato, FB Contract Employee. Cada empleado se identifica por su nombre
por la variable S first name, apellido S last name y el número de personal, N personal number. Las propiedades correspondientes se proporcionan para este propósito. Además, se requiere un método que genere el nombre completo, incluido el número de personal, como una cadena formateada, getFullName. El cálculo de los ingresos mensuales se realiza mediante el método getMonthlySalary. Lo resolveremos de tres formas distintas. La primera sería un enfoque de solución de FB abstracto, que sería, tendríamos, bueno, esto es la forma de representarlo, que ya lo veremos más adelante, por UML, ¿vale? Una clase de diagrama. Representaríamos el FB employee, que es un FB abstracto. La palabra FB employee tiene que tener el texto en recursiva, ¿vale? Y luego aquí vendrían los atributos y propiedades, que en este caso son n personal number del tipo uint, que es una propiedad, el s first name, que devuelve un string, que es una propiedad, y s last name, que es una variable del tipo string, y s last name es una propiedad. Y a continuación vendrían, los métodos, que serían getFullName, que devuelve un string, y getMonthlySalary, un L real. Entonces, de este FB employee abstracto, lo extendemos FB full-time employee. También extendemos del FB abstracto FB employee, extendemos y obtenemos el FB contract employee. FB full-time employee tiene una nueva propiedad, que es n annual salary, que es una variable del tipo uint, y tenemos un método llamado getMonthlySalary, que nos devolverá un L real. Y para la clase FB contract employee, que es una extensión del FB employee, nos encontraremos las propiedades n hourlyPay, una variable de tipo uint, y la propiedad n monthlyHours, que devolverá un uint. Y tendremos un método que se llamará getMonthlySalary, que nos devolverá un L real. Esta sería la implementación con enfoque de solución de solo FB abstracto. A continuación, la 2 será una solución utilizando solo la interface. Crearemos una interface llamada iEmployee, que tendrá tres propiedades: n personal number, que devuelve la propiedad un valor uint, s first name, un string, y la propiedad s last name, que también devolverá un string. Nos encontraremos en la interfaz iEmployee dos métodos: getFullName, que devuelve un string, y getMonthlySalary, que devuelve un L real. Tendremos f contract employee, que implementará la interface iEmployee, y el FB full-time employee, que también implementará la interface iEmployee. Además, en el FB contract employee 1 nos encontraremos las propiedades n hourlyPay, n monthlyHours, n personal number, s first name y s last name. Y dos métodos, getFullName y getMonthlySalary. Y en el FB full-time employee 1 nos encontraremos las propiedades n annual salary, n personal number, s first name, s last name, y los métodos getFullName y getMonthlySalary. Esta sería la solución 2 por un enfoque de solución de solo interfaz. Y la solución número 3 es una combinación del FB abstracto. Utilizaremos el FB abstracto y la interfaz.
Aquí está dibujado en un diagrama de clases, en UML, y sería una combinación de lo anterior. Utilizaríamos para resolverlo la interfaz iEmployee, el FB abstracto y el FB abstracto FB Employee implementaría el FB Employee-1 implementaría la interfaz iEmployee 1 y los FB Contract Employee 2 y los FB Full Time Employee serían una extensión del FB Employee. Resumen y conclusiones. Si el usuario no debe crear una instancia propia del FB, porque esto no parece ser útil, entonces los FBs abstractos o las interfaces son útiles. Si se quiere tener la posibilidad de generalizar en más de un tipo básico, se debe utilizar una interfaz. Si se puede configurar un FB sin implementar métodos o propiedades, se debe preferir una interfaz a un FB abstracto. Aquí he dejado a continuación los links de FB abstracto frente a interfaz, serían estos tres, el FB abstracto frente a interfaz de Stefan Geneken, lo podéis mirar en detalle. También de PLC Coder nos encontramos la explicación de la palabra clave abstracto y de Infosys Beckhoff también el concepto de abstracto. Y luego también un vídeo, este sería ya que he modificado en toda la documentación, voy haciendo referencia a los links de los vídeos que voy creando. Ahora pasaríamos a abrir TwinCAD. Nos encontramos en la carpeta número ya 13 y en la cual he creado tres carpetas, una solo con la utilización de FB abstracto, dos con la solución de interfaz y tres la combinación del FB abstracto y de la interfaz. Si abrimos la carpeta número 1, vale, aquí estaría la solución de solo con el FB abstracto. Hemos creado un diagrama de clases, que sería este de aquí, en el cual FB Employee es un function block público abstracto con el nombre FB Employee, el cual tiene tres variables, n personal number backing, s first name backing y s last name backing. Este FB Employee abstracto tiene un método público llamado getFullName que devuelve un string, el cual será getFullName, lo que hay que devolver será igual a 1, 2, 3, 4 concats y concatena s personal number, dos puntitos, espacio, s first name, espacio y el s last name. Nos encontramos también con otro método, pero este es abstracto, con lo cual no tiene implementación al ser el método público, al ser abstracto, llamado getMonthlySalary, que devuelve un L real al ser abstracto. En el FB abstracto, en su cuerpo, no tiene código. El código estará en los FBs que hereden, del FB Employee. En esos debemos de implementar el código del método getMonthlySalary. Nos encontramos tres propiedades, n personal number, s first name y s last name. La propiedad pública n personal number que devuelve un win
y será la variable, podremos leer la variable a través del get n personal number igual a n personal number backing, y el set, por si le queremos dar valor, pues será lo contrario, n personal number backing igual a n personal number. Tenemos también otra propiedad pública llamada sFirstName, que tiene un get. El get será sFirstName igual a sFirstName backing, y el set, lo contrario, sFirstName backing será igual a sFirstName. Y la última propiedad será también una propiedad pública, lastName stream, su get lastName igual a lastName backing, y el set lastName backing igual a lastName. Con esto tendríamos creado el FB, la clase pública abstracta FB Employee, y a continuación creamos un FB llamado FB Contract Employee, que es una extensión del FB Employee, que tiene dos variables nuevas. Al ser un Contract Employee, tiene n-hourly pay backing y n-monthly hours backing, dos variables de tipo uin, y al heredar del FB Employee heredamos todas sus métodos y propiedades, y debemos de implementar el método getMonthlySalary, porque en el FB Employee getMonthlySalary era abstracto, con lo cual no tenía la implementación, y el FB Contract Employee al heredar del FB Employee abstracto, estamos obligados a realizar el método getMonthlySalary, su implementación. ¿Vale? Será un método público getMonthlySalary, que devolverá un long real, que será getMonthlySalary, será igual a la multiplicación de la variable n-monthlyhours por n-hourly pay. Y hemos añadido dos nuevas propiedades que son propias de un empleado con contrato, que serán n-hourly pay y n-monthly hours. La propiedad pública n-hourly pay devolverá un uin, en su get será n-hourly pay, será igual a n-hourly pay backing, y en cambio el set será lo contrario, n-hourly pay backing será igual a n-hourly pay. Y la última propiedad de un empleado por contrato será la propiedad pública n-monthly hours, que devuelve un uin, su get será n-monthly hours igual a n-monthly hours backing, y el set de la propiedad n-monthly hours será n-monthly hours backing igual a n-monthly hours. Otro FB que creamos será el FB Full-Time Employee. Es una clase, un function block público llamado FB Full-Time Employee, que hereda, que es una extensión del FB Employee, el cual tiene una variable que se llama n-annual salary backing, propia de un empleado a tiempo completo, que será la variable n-annual salary backing de tipo uin. Heredamos todos los métodos y propiedades
el empleado a tiempo completo del FB Employee y además, y además tenemos el método getMonthlySalary, que era abstracto en el FB Employee. Aquí lo debemos definir y implementar. Será el método público getMonthlySalary, que devolverá un L real, y para el empleado a tiempo completo, su getMonthlySalary será igual a n annual salary dividido entre 12, porque es su salario mensual. El anual dividido entre 12. 12 meses que tiene el año. Y tiene una propiedad propia para el empleado a tiempo completo, que será la propiedad pública n annual salary igual, nos devolverá un win. Tiene el get, será n annual salary igual a n annual salary backing, y el set n annual salary backing igual a n annual salary. Aquí se ve la implementación. Creamos la variable FB Full-Time Employee que instancia al FB Full-Time Employee. El objeto FB Contract Employee, que es una instancia del FB Contract Employee de esta clase. Luego hemos creado una variable ref employee, que es una referencia al FB employee, al FB abstracto FB employee. Creamos una variable a full name, que es una array de 2 elementos de strings. Creamos la variable a monthly salary, que es un array de 2 elementos de long reals. Y aquí estaría la implementación. Al FB Full-Time Employee .n personal number, le decimos que tiene el número personal 1. FB Full-Time Employee, que su S first name es John. FB Full-Time Employee, su variable S last name es Taylor. Y el FB Full-Time Employee .n annual salary, que cobra un salario anual de 60.000. Y ahora aquí hacemos unos ejemplos de acceso vía concreto FB. Le pasamos a la variable a full name del array al 1. FB Full-Time Employee obtenemos su get full name. En la variable amonly salary, el número 1 del elemento del array, le pasaríamos FB Full-Time Employee get monthly salary, y aquí sería un acceso vía abstract FB. Ref employee es igual a ref igual FB Full-Time Employee. A full name 1 sería ref employee.getFullName, y a monthly salary 1 ref employee.getMonthly salary. Luego al empleado por contrato, FB Contract Employee.n personal number, le damos que es el n personal number número 2. FB Contract Employee S first name se llama Tim. FB Contract Employee, su S last name es Brown. F Contract Employee N monthly hours 160. Y F Contract Employee N hourly pay 35. Acceso vía concreto FB. A full name 2 sería igual a F Contract Employee
la propiedad getFullName para obtener el monthly salario del empleado de contrato en el elemento del array número 2 sería f contractEmployee.getMonthlySalary. Y el ejemplo de acceso vía abstracto fb a través de la variable refEmployee, como es una referencia al fb employee, pondríamos ref igual al que queremos hacer referencia, en este caso al fb contract employee, y a fullname2 sería igual a refEmployee.getFullName, y a monthlySalary2 sería igual a refEmployee.getMonthlySalary. Aquí utilizaríamos, para haberlo resuelto, solo el enfoque de FB abstracto. En la carpeta número 2, lo resolveríamos a través de interface. Podemos ver aquí la creación de una interface llamada IEmployee con estas propiedades y estos métodos, y creamos dos FBs que implementan la interface IEmployee. Vamos a ver primero la interface IEmployee, que tiene creado el método getFullName, el método getMonthlySalary, la propiedad nPersonalNumber con su get y su set, la propiedad sFirstName, la propiedad sLastName, que devuelve un string, y de esta interface IEmployee vamos a crear dos function block, uno llamado function contractEmployee-bajo, que implementan la interface IEmployee, con lo cual estamos obligados en el FB contractEmployee-bajo a implementar todos los métodos y propiedades que contenga la interface IEmployee. Para el empleado de contrato tenemos todas estas variables que ya las hemos visto anteriormente, y debemos de implementar todos los métodos y propiedades que tenga la interface, y además los métodos y propiedades que son propios de un empleado de contrato. Tendríamos el método getFullName, que nos devolvería lo anterior, la concatenación de todo lo anterior. También tendríamos el getMonthlySalary, que sería la multiplicación de monthly hours por n hourly pay, y getFullName es de la interface, getMonthlySalary también es de la interface. En cambio, n hourly pay es propio de un empleado por contrato, n monthly hours también es propia esa propiedad de n monthly hours, y n personal number, ese first name y ese last name son de la interface, y realizamos la implementación para cada propiedad. Y realizamos lo mismo, realizamos otro function block, otra clase pública llamada FB Fulltime Employee, que implementa también la interface IEmployee.
Las variables de un empleado a tiempo completo serían n personal number backing, s first name backing, s last name backing y n anual salary backing. Con lo cual implementaríamos todos los métodos y propiedades que contiene employee, que son get full name, get monthly salary, la propiedad n anual salary ya es propia de un empleado a tiempo completo, y las propiedades n personal number, s first name y s last name son de la interface y employee. Y aquí veríamos la utilización de interface. Creamos el objeto FB Fulltime Employee, que es una instancia de la clase FB Fulltime Employee-1. Crearíamos el objeto FB Contract Employee, que es una instancia de la clase FB Contract Employee. Creamos la variable IP Employee, que es de la interface y Employee. Creamos la variable, igual que antes, a full name, que es un array de 2 elementos de tipo string, y la variable a monthly salary, que es un array de 1 a 2, de 2 elementos de long reals. Y lo mismo que lo anterior, a FB Fulltime Employee le damos n personal number 1, su s first name, su s last name y su n anual salary. Luego hacemos un acceso vía el FB, que sería a full name 1, sería FB Fulltime Employee punto, llamar a la propiedad get full name. A monthly salary 1 sería llamar a FB Fulltime Employee punto, la propiedad get monthly salary, y acceso vía la interface. A IP Employee le pasamos el FB Fulltime Employee, y para obtener a full name 1 sería IP Employee.getFullName. Para obtener a monthly salary 1 sería IP Employee.getMonthly salary 2. IP Employee.getMonthly salary. Haremos lo mismo que como hemos resuelto el FB abstracto, poner las mismas variables para el empleado por contrato, su n personal number, su first name, su last name, su n monthly hours y su n hourly hours. Para hacer un acceso vía el FB, para obtener la variable a full name 2, llamaríamos a fContractEmployee.getFullName. Para obtener la variable a monthly salary 2 sería fbContractEmployee.getMonthly salary, y el acceso vía interface, pues igual que lo que hemos visto anteriormente. A IP Employee le pasaríamos fbContractEmployee, a fullname 2 sería IP Employee.getFullName, y a monthly salary 2 sería igual a IP Employee.getMonthly salary. Con este ejemplo lo hemos resuelto solo utilizando la interface y dos FBs que implementan la interface y employee. Y en la carpeta 3 sería una combinación para resolverlo utilizando la interface y employee y el FB employee abstracto. Vamos a ver su diagrama de clases. En el diagrama de clases tenemos el FB employee-1, que es abstracto, implementa la interface y employee 1, y tenemos el FB Contract Employee 2 y FB Fulltime Employee, que heredan de FB Employee 1. Para ello tendremos la interface y employee 1, que ya lo hemos visto en
en la resolución de cómo se resolvía solo por interfaz, será la misma interface. Y lo que haremos será tener el function block público abstracto fb-employee que implementa la interface y-employee. El fb-employee-bajo está obligado a implementarse todas las métodos y propiedades de la interface y-employee-1, con lo cual debemos de implementar el método público getFullName, que será la concatenación de n personal number, dos puntos, espacio, s first name, espacio, s last name. GetMonthlySalary lo definimos como abstracto, un método público abstracto que se llama getMonthlySalary, L real, y haremos su código, concretaremos su código en los FBs que hereden del FB employee-1. Luego implementamos tres propiedades, la propiedad pública n personal number, la propiedad pública s first name, que devuelve un string, y la propiedad pública s last name. Cuando tenemos realizado el FB abstracto FB employee-1, realizamos el function block público FB contract employee-2, que es una extensión que hereda del FB employee-1. Para el FB, para el empleado por contrato, tenemos estas dos variables y debemos de crear el método público getMonthlySalary, porque era un método abstracto en FB employee-1, y como el FB contract employee hereda del FB employee-1, debemos de implementar el método público getMonthlySalary, que será multiplicar n monthly hours por n hourly pay. Perdón. Tendremos la propiedad n hourly pay, su get, también su set, como hemos visto ya anteriormente, y también la propiedad n monthly hours, su get y su set. Y por último, crearemos el function block público f fulltime employee-2, que es una extensión del fb employee-1, que tiene, al ser un empleado de tiempo completo, tiene la variable n annual salary backing y tendrá heredados todos los métodos y propiedades del FB employee-1 y se implementarán para un empleado a tiempo completo el método suyo getMonthlySalary, que será getMonthlySalary, el n annual salary dividido entre 12, y la propiedad pública n annual salary, que devolverá un win, su get y su set. Y aquí está la utilización, aquí en esta combinación, en el cual crearemos el objeto FB Fulltime Employee, que instanciamos la clase FB Fulltime Employee. También tendremos FB Contract Employee, que instanciamos la clase FB Contract Employee 2 en el objeto
FB contract employee. Crearemos la variable ref employee, que es una referencia to a FB employee 1. Crearemos el IP employee, que es una variable del tipo de la interface y employee-1. Crearemos la variable aFullName, que es un array de 2 elementos de string, y aMonlySalary, un array de 2 elementos de la variable LReal. Y aquí, bueno, por lo que hemos ido viendo en las carpetas anteriores, para FB Fulltime Employee le damos su N personal number, su S first name, su S last name y su N annual salary. Hacemos un acceso vía concreto FB, como hemos visto en las carpetas anteriores. También podemos realizar un acceso vía el FB abstracto. También podemos realizar un acceso vía la interface y realizamos lo mismo para el empleado por contrato, dándole valores a sus variables, accediendo vía concreto FB, accediendo vía el abstracto FB y accediendo vía la interface. Si queréis lo cargamos un momento para que lo podáis observar. Vale, ya estaría cargado. Entonces en aFullName, aquí para uno se llama 1 John Taylor, el aFullName 2 se llama Tim Brown, lo obtenemos vía concreto FB por la referencia o vía la interface, tanto para el empleado número 1 como para el empleado 2. Y en el array aMonlySalary, el primer empleado, John Taylor, su salario mensual serán 5.000 y el aMonlySalary 2 serán 5.600. Esto mismo lo podéis observar para, la carpeta de solo utilización con el FB abstracto o para la carpeta en la que lo hemos resuelto solamente con interface. Bien, pues bueno, hasta aquí ha sido todo la explicación del FB abstracto versus la interface. Al final de las 3 carpetas, la combinación de la resolución con FB abstracto y interface sería la más flexible y la más óptima, en la cual cogemos de cada uno lo mejor de cada uno, de la interface y de la FB abstracta, y las combinamos para resolverlo de la mejor forma posible lo que estábamos planteando, que sería mediante esta resolución. Creamos la interface y employee, la cual es en el FB abstracto, el FB abstracto FB employee -1 es el que implementa la interface y employee, y los FBs contract employee 2 y FB fulltime employee heredan de FB employee-1. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, pues si le podéis dar a un like y suscribiros para los próximos vídeos.
Yo encantado de que me sigáis y bueno, hasta el próximo vídeo y chao, chao.